Juan Marsé, Premio Cervantes 2008. Nos preguntamos cuál habrá sido su expresión al conocer la noticia, qué habrá dicho, qué estará sintiendo. Él, una persona que huye de la vida de intelectual, de la vida literaria. Juan Marsé es uno de los más jóvenes de la generación del 50, autor de Últimas tardes con Teresa o Rabos de lagartija, por la que consiguió el Premio Nacional de Narrativa hace 7 años. Hoy, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, hablaba así sobre la concesión del Cervantes a Juan Marsé. Yo creo que es un gran premio, un gran novelista y solo manifestar mi alegría y felicitar al jurado por su buen hacer. Como decimos, como dijo Juan Marsé al abandonar el jurado del Premio Planeta, el escritor cree en la literatura más que en la vida literaria, pero como cualquier autor, agradece los premios. El escritor catalán lleva sobre sus espaldas el estigma de ser el escritor del realismo, que, como él dice, ha sobrellevado con la exigencia que le dicta un apasionado y visceral sentido de la ética. Precisamente eso, la ética es algo que destaca todo el que le conoce, todo el que le ha leído. Hace muy poco, en El Ojo Crítico, hablábamos del ensayo que ha editado Ana Rodríguez Fischer, Ronda Marsé. Este libro viene acompañado de un maravilloso documental en el que el propio Marsé habla de su universo literario, sus prioridades y su forma de entender la vida. No me gusta cultivar la imagen pública, me parece obsceno, fíjate, no me gusta. No concedo entrevistas en televisión, no las voy a conceder nunca. No me interesa, me aburre. En realidad es una posición muy egoísta. Porque se supone que uno se debe a sus lectores y estas cosas. Yo cuando oigo hablar de algunos escritores, escritoras sobre todo también, de que la Feria del Libro de Madrid o no sé qué, se lo pasan tan bien, el contacto con mis lectores es tan importante, tal. Eso es mentira. Eso es una falacia que yo no soporto. No necesito para nada a ningún lector mío para escribir, y no es cierto que un escritor necesite ese contacto. Al contrario, lo que necesita un escritor es soledad y entendérselas consigo mismo. Entonces, esto es una batalla con uno mismo. Eduardo Mendoza, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gran noticia la de Juan Marsé, Premio Cervantes. Sí, la acabo de recibir. Me parece una cosa estupenda. La verdad es que la acabo de recibir, pero hace años que estaba esperando recibirla. ¿Por qué se merece Juan Marsé este Premio Cervantes? ¿Qué pregunta? Bueno, pues sería al revés. ¿Por qué no se le ha dado antes a Marsé? Yo creo que Marsé es en muchos sentidos claro, son palabras que no me gusta usar porque casi son peyorativas, pero yo creo que es el maestro de toda una generación o de toda una promoción. Fue el primero que introdujo una manera de narrar que había caído en desuso, que no era lo que se hacía en ese momento y que a los que veníamos detrás pues nos abrió una puerta, una ventana y todo lo que se puede abrir. Ambos habéis dado una visión de Barcelona, cada uno la vuestra, con vuestro estilo, con vuestras palabras. ¿Cómo es para ti la visión de Barcelona de Marsé? A ver, es algo más que una visión de Barcelona. Él lo que hace es crear un barrio, o sea, una región autóctona, no autónoma, sino autóctona, y poblarla y darle dimensiones y crear una climatología y preparar todo el escenario para que ahí pasen cosas. Esto, pues bueno, lo han hecho muy pocos escritores, ¿no? Esta hazaña forneriana. Aparte de eso, pues bueno, él ha retratado muy bien la memoria de más que de un barrio,
una época, ¿no? De una época, yo creo que no solo de Barcelona, sino una época en la que se puede reconocer todo el que la vivió o tiene un vago recuerdo o quiere saber cómo era esa época, ese clima, esas calles, ese olor, esa luz y esas personas que deambulan por allí con su manera de hablar, con sus fantasías, sobre todo. Yo creo que es un gran constructor de eso, de memorias colectivas y de estupendas aventuras, que es en el fondo lo que a él siempre le ha gustado. Contar aventuras que no son de piratas y de indios y vaqueros, pero son nuestras aventuras. Bueno, de hecho Arturo Pérez Reverte ha dicho en alguna ocasión que Últimas tardes con Teresa cree que es un libro de aventuras y que es el heredero de la mejor tradición de la literatura de aventuras. Totalmente de acuerdo, sí, yo creo que es así. Y además yo sé que Marcé siempre ha sido un admirador de este tipo de narrativa, ¿no? Más que de novela, de narrativa, en la novela, en el cine, y que la ha puesto al día y nos la ha puesto en casa y en nuestro tiempo. Y yo creo que nuestra historia en buena parte es la que es y la que nos ha contado Marcé. A todo eso, Juan Marcé ha sumado una coherencia, una integridad como persona, como imagen pública, al menos. Es cierto, sí. Ayudado por su timidez y en parte por su indolencia y por su desapego a toda clase de vanidades y oropeles, se ha mantenido siempre al margen de todas las tentaciones y cantos de sirena, tanto en el terreno de la literatura como en el terreno oficial, ¿no? Nunca ha sido el adorno de ninguna institución, ni individual ni colectiva. Y eso pues está muy bien en una época en la que no es frecuente no pertenecer. Ha sido un hombre comprometido en la lucha cuando los tiempos eran difíciles, y cuando los tiempos dejaron de ser difíciles pues nunca pasó a buscar la factura que le debían. Eduardo Mendoza, ¿con qué palabras imaginas o con qué expresión imaginas a Juan Marcé recibiendo esta noticia? En una que no se debe decir por la radio, pero sí, porque es un hombre que nunca le he visto en adoptar una actitud artificial ni artificiosa, ¿no? Siempre se ha expresado, y una vez yo recuerdo que dije que era tan poco engolado y tan poco solemne que cuando hablaba de cosas muy serias parecía que estaba hablando de fútbol, y eso ha hecho que algunas personas se equivocaran mucho con respecto a él, porque parece que dice lo primero que le pasa por la cabeza. No hay nada de eso. Es un hombre de una profunda reflexión y de una actitud muy sólida y moralmente muy digna. Lo que ocurre es que es campechano y nunca ha visto la necesidad de dejar de ser un chico de barrio. Pues ese chico de barrio estará recibiendo el premio Cervantes en Alcalá de Henares allá por abril. Así que, Eduardo Mendoza, muchísimas gracias por atender la llamada del Ojo Crítico de Radio Nacional. De nada, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Hasta pronto. Hasta pronto. Había publicado la primera novela, Cerrados con los ojos, pero no estaba seguro de la vocación en absoluto. Y de hecho no tuve conciencia de eso hasta que escribí la tercera novela, Últimas tardes con Teresa, pero eso ya en Barcelona. Yo regreso a Barcelona al 62, que yo ya tenía Últimas tardes con Teresa en la cabeza y quería
tenía que regresar a Barcelona para escribir esta novela, no podía hacerlo desde París. Necesitaba visitar el Carmelo, ver el barrio y empaparme de una serie de cosas, y yo estaba deseando ya ir. Son palabras de Juan Marsé incluidas, como les decíamos, en el documental Un jardín de verdad con ranas de cartón de Xavier Robles, incluido en el ensayo Ronda Marsé que publicaba Candaya hace muy pocas semanas. En El Ojo Crítico estamos encantados de que Juan Marsé haya recibido el premio más importante de las letras hispanas, entre otras cosas porque nos permite hablar y saludar a personajes, a personas como Carmen Balcells. Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jordi Barcia, y a mi lado yo me llamo Laura Barrachina. Efectivamente. Muy bien. Carmen, como agente más importante de las letras hispanas, ¿qué te parece esto que acaba de decir Juan Marsé, o que decía en el documental, que no tuvo clara su vocación literaria, que le costó encontrar su camino? Yo creo que esta es una constante no solo en Juan Marsé, sino en la mayoría de escritores que sienten, es decir, tienen un mundo propio interior riquísimo, son grandes observadores de la realidad exterior y no se sienten capaces de convertirse en narradores, y en narradores excelentes, de esas cosas que les llaman la atención. Es decir, yo creo que ese es el primer impulso que siente un individuo que le gustaría escribir. ¿Dónde nace la vocación de escritor? Esto que él ha contado. Es decir, yo sentí que quería contar tal cosa y hasta el tercer libro no se convenció de que en realidad después de esa contaría otra sin parar. ¿Y qué viste en la voz literaria de Juan Marsé? Cuando le conocí. Sí. Bueno, cuando le conocí, primeramente, yo no voy a hablar de mí hoy, sino de Marsé. Es muy difícil explicarte desde qué óptica yo he vivido el crecimiento y la aparición y el nacimiento de toda esa generación de escritores que ahora tienen 70 años o más, algunos son más jóvenes, pero que yo conozco por lo menos desde hace 30 años y de algunos soy agente 16, desde hace 40. 25, y Marsé fue de los primeros escritores que representé. Si desea, puede dejar un mensaje después de oír la Se nos está colando una llamada de teléfono, pero podemos seguir hablando. Perdona, Carmen. No sé, es que oigo Era nuestro teléfono que se estaba colando. Entonces esta es mi impresión, digamos, de lo que es la memoria que yo tengo de Juan Marsé. Enseguida yo me hice bastante amiga de Juan Marsé, sobre todo por la sencillez de su trato, es decir, era una persona que no posaba nunca de intelectual, no era engolado, era más bien campechano, y eso daba pie a tratarlo con una cierta informalidad. Y sobre todo, yo tuve una relación muy especial y muy casual con la madre de Juan Marsé, la madre adoptiva de Juan Marsé, porque era una mujer muy, muy, muy interesante, y ella me tomó con muchísima simpatía, porque fue ella la que me recibió un día que yo llamé o fui a su casa, y hablé, no me acuerdo si con su padre y con su madre, los dos a la vez, para decirles que yo quería representar a su hijo Juan Marsé. Y eso de representarles sonó una cosa tan rara que les tuve que contar pues en qué consistía y qué pretendía. Quiere decir que he acompañado la carrera de Marsé en todos los pasos de siempre, es decir, es muy amigo y muy leal, si es que se puede decir amigo a una persona que yo siempre llamo cliente. ¿Y cómo ha evolucionado esa literatura de Juan Marsé hasta el día de hoy, Carmen? Juan Marsé tiene yo he escuchado hace un momento por la radio vuestra lo que ha dicho Mendoza. Es decir, yo daría cualquier cosa por tener la fluidez, la verbalidad, la visión tan fantástica de lo que ha dicho Mendoza. Mendoza ha hecho unos elogios muy grandes de Juan Marsé. Ha hecho una definición sobre sobre el personaje que dice, nunca vio la necesidad de dejar de ser un chico de barrio. Yo creo que esa frase es la frase que sería más feliz para definir lo que es Juan Marsé. Incluso a tal punto él se ha sentido incómodo
en ciertos ambientes muchísimo más sofisticados y ha hecho gala de ir en camisa y de no ponerse una corbata, cosas absolutamente casi pueriles, para que nunca perder la imagen que él tiene de sí mismo y que no permite que nadie se la cambie ni le convenza de tener otra postura. Pues casi podemos decir desde ya que el premio Cervantes tampoco le cambiará. Juan Marsé, cliente y amigo de Carmen Balcells. Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en El Ojo Crítico. Un abrazo. Adiós. Los que nos tocó apechugar con los 40 años del franquismo, había una doble voluntad de recuperar la infancia y todo lo que sea, para rescatarlo de la versión oficial trapacera, engañosa, que había falseado todo, ¿no? En este país no ha sido como nos ha dicho el franquismo. La gente no vivía tal como decía el franquismo. La versión oficial era una mentira y había que, de alguna manera, que contar que no era así, que pasaban otras cosas, ¿no? O sea que había una doble intención, una personal y otra colectiva, me atrevo a decir, ¿no? Que tiene que ver con la memoria colectiva. Hoy que tanto se habla de la memoria histórica, pues bueno, se trata de eso. Había que empezar a hacerlo cuanto antes, ¿no? Hoy es el pan de cada día, pero en los años durante el franquismo era otro cantar. Seguimos en El Ojo Crítico escuchando fragmentos del documental Un jardín de verdad con ranas de cartón, que aparece en la edición de Ronda Marsé de Ana Rodríguez Fischer. Y en este libro, en Ronda Marsé, también aparece un artículo de Benjamín Prado titulado El viaje interior de Juan Marsé. Benjamín Prado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué alegría, ¿no?, que Juan Marsé haya recibido ese premio Cervantes. Alegría por todas partes. Alegría, en primer lugar, como amigo. Es una persona a la que yo quiero mucho, con quien siempre paso ratos estupendos cuando voy a Barcelona y alguna vez que viene por aquí, por Madrid. Es una persona muy pijoapartesca, para hacerle honor a sus novelas, muy sencillo, muy natural, al que le gusta disfrutar muchísimo de cosas muy habituales, ¿no? Y las disfruta con gran placer. Y una gran alegría también como lector, porque creo que yo soy de los que se define como marxista con S. Creo que Juan es uno de los novelistas más grandes que ha dado este país, y además es uno de los que mayor influencia tiene sobre los que hemos venido detrás. Yo creo que hay un hilo. Lorca dice que de la caja de la caja de caudales a la esfinge hay un hilo tenso que atraviesa los corazones de todos los niños pobres, dice Neruda. Bueno, yo creo que de las novelas de Juan Marsé a las de muchos de nosotros también hay un hilo tenso. Y además me parece que es una reparación que tenía una deuda, ¿no? Es reparar una deuda que tenían los premios institucionales con Juan Marsé, y que a mí me empezaba a preocupar, porque llegué a pensar que iba a ocurrir como con Jaime Gil de Biedma, que jamás se le otorgó ningún reconocimiento oficial, de manera que lo celebro por todas partes. ¿Tú has podido hablar con él, Benjamín? No, le he dejado no lo he intentado, como somos demasiado amigos como para tener prisa, de manera que yo lo que he hecho ha sido inmediatamente dejarle un mensaje diciendo que le quería mucho, que me alegraba un montón y que cuando pasara un poco la tormenta ya hablaríamos, como hablamos casi todas las semanas, un ratito por teléfono y nos contamos. En este artículo al que hacíamos referencia, utilizas una definición, es la siguiente, dices: Juan Marsé desciende a nosotros y luego nos cuenta lo que ha visto, por eso su obra es tan grande y está tan cerca. Cuéntanos un poco esto. Sí, yo creo que en el sentido de que él entra, digamos, en el lector con una profundidad extraordinaria. De lo que él habla en muchas de sus novelas, en Si te dicen que caí, en Últimas tardes con Teresa, en las que cuenta Aventis, ¿no? En Rabos de lagartija también, ¿no? En una novela que a mí me encanta, que es Un día volveré, creo que es una de las obras maestras de nuestra narrativa, ¿no? Realmente él está hablando de la infancia en general, luego está hablando de una infancia concreta, que es la de unos niños en la posguerra, que tienen que inventarse aventuras para pelear
contra la realidad a base de imaginación, pero creo que también está hablando del lector siempre, ¿no? El lector es alguien a quien le gusta imaginar otros mundos, para eso leemos, para no tener que formarnos con nuestra propia vida, con nuestras propias experiencias, ¿no? Y eso lo hace Juan como nadie, es un creador de ambientes, es un envenenador, digamos, de cabezas, ¿no? En el buen sentido de la palabra, magistral. Te dejan un aroma, un gusto, las novelas de Juan Marsé, que es muy difícil de olvidar, ¿no? Benjamín Prado, muchas gracias por atendernos en El Ojo Crítico, y cuando consigas hablar con Juan Marsé, un abrazo de nuestra parte también. Creía que me ibas a decir, cuando consigas el Cervantes te volveremos a llamar. Pero te lo digo, Benjamín. Ahí estaremos, El Ojo Crítico. Vale. Un abrazo. Adiós. Un abrazo, gracias. Seguimos caminando de la mano de Ronda Marsé, de Ana Rodríguez Fischer, editado por Candaya. En él hay un autorretrato escrito por el propio Juan Marsé, Premio Cervantes 2008. El rostro magullado y recalentado a causa de diversas y sucesivas estupefacciones, sufridas a lo largo del día, y algo en él se está desplomando con estrépito de himnos y banderas. Este sujeto, sospechoso de inapetencia así como desriñonado, podría ilustrar no solo una manera de vivir, sino también la naturaleza social del mundo en que uno vive. Mientras el país no sepa qué hacer con su pasado, jamás sabrá qué hacer con su futuro. De ahí la pupila descreída y la estatura escasa, escépticos los hombros, incierta la sonrisa y oscuros sus designios. Avanza cabizbajo y patizambo, y con una leve cojera en la pierna derecha, tan leve que tampoco ella tiene posibilidades de futuro y ni siquiera es elegante. Hay en los ojos harapientos, arrimados a la nariz tumultuosa, una soñolienta nostalgia del payaso del circo que siempre quiso ser. Es flácida la encarnadura facial, quizá porque la larga invernación intelectual y muscular, el aburrimiento, el alcohol y la luctuosa telaraña de casi 40 años de censura han abofeteado y abotargado las mejillas. La escarcha triste de la mirada y el incongruente rizo indómito son memoria de una adolescencia que le fue escamoteada. La niñez indigente y callejera, flaqueada por las altas tapias imperiales de lo prohibido, clama todavía en esa cara aniñada y en ese pelo ensortijado. He aquí un hombre que espera cualquier autobús en cualquier parada, rumiando cualquier cosa. Visto de espaldas, mientras se aleja, es la mismísima imagen del pesimismo y del más celoso anonimato. Una solapada fatiga dorsal acucia su vieja disposición para la trola y el chisme, y el vamos a contar mentiras tralala. Es terco y perseverante tanto en sus amores como en sus odios. Es también el espécimen más vocacionalmente gandul que conozco. Su actividad soñada es dimitir de todo, incluso del tiempo y del espacio. De ahí quizás su actividad real, matar el tiempo y el espacio con espejismos que reflejen el rojo sol de la verdad. La actividad soñada es dimitir de todo, incluso del tiempo y del espacio. De ahí quizás su actividad real, matar el tiempo y el espacio con espejismos que reflejen el rojo sol de la verdad. En El Ojo Crítico llevamos todo el rato hablando de Ronda Marsé y de Ana Rodríguez Fischer. Es el momento de saludarla. Ana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, encantados de hablar contigo. También está con nosotros Joan de Segarra. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ana, ¿cómo ha recibido esta noticia?
Pues muy emocionada porque, bueno, no lo esperaba. No voy a ocultar que la intención que me movió a hacer esta ronda Marcé era poner sobre el tapete quién era Juan Marcé y su literatura, pero lógicamente no pensaba que fuese a coincidir con esto. Más bien pensaba que sería pues una pequeña, no sé, una granada a medio plazo, por decirlo de algún modo. Pues nada, ahí lo tienes y apenas unas pocas semanas después de la edición de Ronda Marcé, o sea que enhorabuena por la parte que te toca. Y poquita, porque son muchos autores. Repito, yo en este libro soy una componedora, en el sentido azoriniano y barogiano del término. Y uno de esos autores que aparece es Joan de Sagarra. Sí. Joan, no ¿Sí? sé si has tenido ocasión de escuchar este autorretrato. Sí, me lo sé de memoria. Sí, es muy de Marcé. Es desde luego, desde luego. Sí, es Marcé típico. ¿Y qué te dice este autorretrato? Hombre, no, bueno, es que esto hay que partir de que él se hizo el autorretrato porque es que retrató a mucha gente y lo retrató con bastante crueldad. En Señoras y Señores. Porque, sí. Claro, y él evidentemente es una persona noble y dice, si yo me meto con todos estos, también voy a salir yo. Y evidentemente fue duro consigo mismo, pero al mismo tiempo con un gran sentido del humor, que es lo que tiene Juan. Esto es innegable. ¿Y crees que le habrá puesto sentido del humor al conocer la noticia del Cervantes? Bueno, yo le he llamado media hora antes, porque yo sabía que hoy daban el premio y lo daban a las 5, y a las 4:30 le he llamado y le he pillado en su casa y digo, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Y me dice, pues lo veo mal porque está la Ana María Matute y está el Caballero Bonal, claro, que son mayores que yo, y luego son académicos y yo, estas cosas, tal y que cual. Pero, en fin, él siempre se ha considerado como un segundón. Estuvo a punto ya de que le concedieran el Cervantes hace un par de años. Hubo una operación un poco extraña al final y se lo dieron a Sánchez Ferlosio, pero prácticamente la gente ya se lo daba a él. O sea que yo estaba convencido de que este año se lo iban a dar. Porque en fin, tocaba, ¿no? Tocaba. Y él de todas maneras, bueno, la gente me ha dicho, es un poco reticente a los premios y a estas cosas. Yo creo que le debe haber hecho ilusión. O sea, yo recuerdo un Marcé muy ilusionado cuando fuimos juntos a México, cuando le dieron el premio Juan Rulfo, por si te dicen que caí, y esta imagen que hay de Marcé, que no quiere salir en la televisión y que no le gustan las entrevistas, y en parte es cierto, pero él es una persona, o sea, que no exterioriza mucho, pero yo estoy convencido que Cervantes a él le ha hecho ilusión, en el sentido de que es un acto de justicia y que es lógico y normal que se lo dieran, y se lo tenían que haber dado bastante antes ya. ¿Y cómo imagináis que va a ser el discurso de Juan Marcé? Hombre, será el típico discurso de Juan Marcé, dirá 4 o 5 cosas, un poco más elegante que Goytisolo cuando le dieron hace un par de días el Premio Nacional, que dijo, bueno, puede que hoy coincidan en esto, que a partir de una cierta edad los premios, pues, en fin, son algo que tiene una relativa importancia, y estoy de acuerdo que los premios tendrían que ser más para gente joven, gente que empieza y gente... Pero bueno, el Cervantes es el premio de una consagración, y era inexplicable que una figura como Marcé no tuviera Cervantes. Él no dirá esto, evidentemente. Yo supongo que él dirá 4 frases más o menos simpáticas y un poco con sentido del humor, pero eso es lo de menos. Lo importante es los que lo conocemos, lo que sabemos, lo que piensa, y yo creo que ha de estar contento y satisfecho, sí. Ana, en Ronda Marcé, en este libro que, como decíamos, editaste en Candaya hace muy pocas semanas, conseguiste que se convirtiera prácticamente en el primer libro que abordaba de forma profunda y analítica el universo de Juan Marcé a través de las contribuciones de escritores, de estudiosos. Este premio Cervantes tiene que ayudar por fuerza a que el estudio, la comprensión de la obra de Marcé sea más elevada a partir de ahora. Bueno, vamos a ver, yo este libro lo hice desde la indignación, en mi condición de profesora universitaria, y el tremendo esfuerzo que tenía que hacer, el tremendo esfuerzo decapante que tenía que hacer con respecto a mis alumnos, en todo cuanto se refería a cómo Marcé figuraba en la historia de la novela contemporánea.
Entonces es que, o sea, no podían ser determinados adjetivos, determinadas clasificaciones, determinadas casi conmiseraciones con respecto a Juan Marsé, cuando Juan Marsé había sido un escritor fundamental, pues para chicos que después fueron escritores, Muñoz Molina, Antonio Soler, Benjamín Prado, todos esos que recojo en mi libro con un afán justiciero y reivindicativo, y desde la memoria, desde esa memoria que tanto se jalea y se aplaude y se consagra hoy. Entonces, yo sentí, vamos a ver, cuando yo era joven y empezaba, pensé que Marsé era un maestro y que no había ya que reivindicarlo. Pero después te dabas cuenta que, en fin, que por delante pasaban según quiénes. Y ahí es cuando ya entras en estas contradicciones que te llevan a actuar muy impulsivamente. En todo caso, quien quiera conocer a fondo la obra, el trabajo de Juan Marsé, sobre todo a raíz de este premio, pues que sepan que lo tienen a su disposición. Ronda Marsé, en edición de Ana Rodríguez Fischer. Ana, te agradecemos que hayas estado por segunda vez en El Ojo Crítico hablándonos de tu libro, y que tenga mucha vida a partir de ahora, sobre todo. Muchas gracias a vosotros y que lo alentéis. Y Suanda Sagarra, ha sido uno de los privilegiados que ha podido hablar esta tarde con Juan Marsé anteriormente a la concesión del premio. Gracias por tu testimonio y bueno, gracias también por tu contribución, por cierto, ese divertido viaje a Andorra que cuentas en el libro, que nos permite conocer muy bien a Juan Marsé. Voy a añadir una cosa. Adelante. Sí, por favor. Es decir, Juan Marsé acaba de recibir el premio Cervantes. Claro. Pero Marsé se va el día 12 de diciembre a Andorra a recibir el premio Carlomagno. Ajá. O sea que será el segundo viaje a Andorra, y esta vez va con mira, 2 premios en poco tiempo. Esta vez no tendrá chavales delante. Además fue muy simpático porque de los múltiples textos de Joan de Segarra, entre los cuales yo tenía que decidir para incluir en el libro, me decanté por Juan Marsé en Andorra, porque, pues me parecía que ofrecía una visión así como un poco más personal, más directa, pero es que además había tenido alumnas en la facultad que eran entonces estudiantes de aquel instituto a donde Marsé, y acompañado de Joan de Segarra, fue a charlar, y me habían hablado muy emocionadas de este libro. Entonces yo incluí este artículo como un texto que completase un poquito el retrato del Marsé como persona, y curiosamente le dieron después el premio. Sí, oye, pero que no fue planificado, y te quiero añadir una cosa. Tú has dicho esto de Marsé en el mundo académico y tal y que cual, y es cierto. Una cosa es la universidad y otra cosa es la calle. Es decir, Marsé es un chico de mi barrio, es vecino mío, nos conocemos desde hace mucho tiempo, y lo que puedo asegurarte es que la gente de la calle, la gente del barrio, toda la gente ha leído estas novelas, y no solamente han influido los escritores que tú has dicho, sino que incluso yo te diré que hay escritores catalanes, muchos de ellos, y algunos muy prestigiosos, como por ejemplo el caso del pobre Terence Simós, ya fallecido, y gente como Vázquez Montalbán y tal, que para él Marsé es un maestro. Ha influido no solamente en escritores castellanos, sino en escritores catalanes. Sí. Joan, pero estarás de acuerdo conmigo en que era necesario desenquistar a Juan Marsé, la obra de Juan Marsé, de ese chico autodidacto que cuenta las historias de su infancia barcelonesa. Bueno, esto de autodidacto es un decir, porque, por ejemplo, todos sabemos que las tardes con Teresa, un personaje como el Pijo Aparte, si Marsé no hubiera leído El rojo y el negro de Stendhal, claro, es una de las personas que conocen mejor la novela del 19, la clásica, de los franceses, Conrad, una cantidad de gente, y no hay que la manipula como puede, precisamente porque la conoce. Y no hay que olvidar una cosa: el gran amigo de Juan Marsé, al cual Marsé le tenía un gran respeto y se quería mucho, era uno de los mejores poetas que hemos tenido, Jaime Gil de Viedma. Claro. Era el primer lector de Juan, y que ha influido enormemente en los gustos y en las cosas de Juan. Mucho, por eso incluí en el libro el artículo de Carme Riera, en donde ve todas esas traslaciones y todos esos guiños y todo ese diálogo, nosotros diálogo literario de verdad. Profundo. Y Marsé, que en su autorretrato dice que soy un gandul y todo esto, no, Marsé es una persona que lee mucho, que trabaja mucho,
E incluso hay una parte importantísima, que es que yo considero que Marcé es tan buen lector, o mejor que buen lector, es una persona que le encanta el cine. Y en las novelas de Marcé el mundo cinematográfico tiene un peso enorme. Es un gran amante del cine y que ha tenido muy poca suerte en las adaptaciones cinematográficas de sus novelas. Sabe leer muy bien. Eso decía el otro día él mismo sobre las películas que habían adaptado sus novelas. Y además se verá en su próxima novela, que está muy directamente vinculada al cine. Es una venganza el mundo del cine, sí, despiadada. Yo he leído unas 80 páginas y realmente es muy divertida, pero es dura con el mundo del cine. La esperamos con ganas. Joan, Ana, de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros en El Ojo Crítico y por aportarnos esa visión tan vuestra de Juan Marcé. Gracias a vosotros. Y todo por Juan Marcé. Viva Juan Marcé. Viva Juan Marcé. Adiós, Ana, muchas gracias. Adiós, Joan. Adiós. El éxito tiene escaso interés y si te descuidas es una cosa empalagosa y muy de consecuencias muy nefastas. El fracaso te enfrentan con la esencia de la vida, además, que es un fracaso. Nos contaba Juan Marcé en estos fragmentos que hemos extraído de ese documental que pueden ver si compran el libro de Ana Rodríguez Fischer, Ronda Marcé, editado por Candaya. Pues nos contaba y Marcé que no le gustan las entrevistas, que no le gusta eso de dar la cara en la tele y ponerse a hablar de sus obras. Sin embargo, esta tarde va a tener que hacerlo. Jordi, estamos esperando que dé una rueda de prensa en la sede de una de sus editoriales. Como podrán imaginarse, todo ha sido muy precipitado desde que hemos conocido a las 5:15, 5:30, la noticia del premio Cervantes para Juan Marcé. Al principio, como se suele decir en estas ocasiones, ha habido confusión, ha habido unos primeros momentos confusos y finalmente se ha convocado una rueda de prensa en la sede del grupo editorial Random House Mondadori. Su último libro, Canciones de Amor en Lolitas Club, salió editado por Lumen y suponemos que su próximo libro relacionado, como decíamos, o vinculado directamente con el mundo del cine también saldrá bajo este sello. Así que se ha convocado, como decimos, una rueda de prensa que tiene que estar celebrándose o alrededor de esta hora, no sabemos muy bien. Estamos esperando para poder contarles lo que está diciendo Juan Marcé. Pues como esto es la radio en directo, Jordi, vamos a ver si Marta Orquín nos escucha y nos puede contar qué está pasando allí en Barcelona, si Juan Marcé está, si está hablando. Hola. Si le ha podido escuchar. Hola, Marta. Hola, ¿qué tal? Muy bien, cuéntanos, ¿dónde estás y dónde está Juan Marcé? Bueno, es que la verdad, esto es como una montaña rusa. Juan Marcé se ha enterado del premio y rápidamente han convocado una rueda de prensa y ha empezado hace poquitos minutos en Barcelona, en Travesera de Gracia, en la sede de Random House Mondadori, y allí Juan Marcé, vestido con pullover rojo, con aparente serenidad y con una sonrisa en los labios, pues está en estos momentos hablando con los medios de comunicación ante los micros, explicando pues su punto de vista, sus sensaciones y también otros aspectos que se están desarrollando en esta rueda de prensa que, como os digo, he salido ahora mismo a la calle, pero está teniendo lugar y no ha terminado. Lo primero que decir, pues que Juan Marcé está encantado, está feliz con este premio, dice que evidentemente es un empujón importante para su carrera y en fin, que no reniega de los premios, al contrario, ha comentado estar muy contento. Y lo de si era una sorpresa después de que durante tantos años su nombre apareciese en las quinielas, pues Juan Marcé, como hombre inteligente, respondía lo siguiente, porque claro, él se veía como finalista porque salía su nombre en estas quinielas que os comentaba, y hacía la siguiente reflexión. Por fin que le iban a tener. Habrá una sorpresa relativa porque sabía que estaba en los finalistas, ¿no? Junto con Pepe Caballero Bonal, con Ana María Matute, había más gente, no sé, estaba, me parece que director de teatro, ¿cómo se llama? Sí, ahora no me sale el nombre.
Bueno, estaba así pensativo Juan Marsé, pero lo que luego ha comentado es que sobre todo ha dicho que considera que Ana María Matute y Caballero Bonal son dos personas que merecen muchísimo este premio, así como otro de los finalistas que sonaba, que era Javier Marías. A Juan Marsé le han preguntado sobre la nueva obra que está escribiendo. Todavía no tiene fecha de publicación y el autor acaba de comentar que le está costando mucho terminarla. Es muy quisquilloso a la hora de escribir, va muy lento, sobre seguro. De hecho, ha comentado que le encanta reescribir para denotar su carácter puntilloso, y que una historia del libro sí que más o menos la tiene bien hilvanada, pero la otra, porque el libro trata sobre historias paralelas y diversas, pues no la tiene tan bien cerrada. Pues suponemos, Marta, que a lo mejor esto no le va a ayudar mucho a la concentración. Bueno, él dice que el premio no va a alterar su rutina, que él mañana se va a levantar, va a continuar trabajando, siempre con ese sentido irónico y también acorde con la personalidad de Juan Marsé. Pues él está contento con el premio, pero evidentemente lo de las luces no le ciega, ¿no? Y en este caso comentaba lo siguiente, que es que el libro pues le está costando mucho, que dices, hombre, siendo un escritor de nivel como Juan Marsé, que con esta modestia diga que continúa siendo una persona preocupada por el estilo, por la forma, por el lenguaje, pues denota que es un trabajador incansable. Él hoy comentaba lo siguiente a la pregunta de una redactora. También es divertido porque, claro, ha salido el tema del bilingüismo. La rueda de prensa se está desarrollando tanto en castellano como en catalán. Los periodistas le preguntan los dos idiomas y Juan Marsé, como conocedor de los dos, responde tanto en castellano como en catalán. Él esta pregunta la ha contestado en catalán, pero luego una redactora de una televisión le ha dicho si por favor podía contestarla en castellano, y aquí podréis oír esta pequeña situación jocosa al hilo del tema del bilingüismo, así que vamos a escuchar a Juan Marsé. Estoy escribiendo, imposible. ¿Por qué te está costando? Acabo de decirlo. Necesitáis en castellano. Qué lata esto del bilingüismo. Pues me está costando porque es lo que he dicho antes, porque no estoy dotado como otros escritores que escriben más rápido, que voy a decir. Soy lento, soy más bien lento. Pero además estoy contento de ser lento, porque a mí me gusta escribir. Y además escribo a mano. Hago primeras versiones manuscritas y después paso al ordenador. O sea que me gusta escribir. Yo creo que me gusta más escribir que publicar, no te enfades, Eso se le decía a su editora de Lumen. Claro, me imaginaba, ¿no? Teniéndola al lado y diciendo eso. Sí, no, pero de una forma así cariñosa ha puesto a reír, y ella ha dicho que, claro, con Juan Marsé las cosas se tienen que tomar con calma por el tema que comentaba de que le gusta escribir sobre seguro, ¿no? Sobre el tema de la lengua, él ha dicho que no quiere hacer bandera de ello, que él escribe la lengua, cito textualmente, que le da la gana y que no hay más. O sea, no va a convertirse en caballo de batalla. Exacto. Más pies al gato. Exacto. De hecho, la rueda de prensa como os comentaba, transcurre en una normalidad absoluta, cambiando los dos idiomas tan ricamente. También le han preguntado sobre la novela española actual, que qué opina del nivel. Juan Marsé ha dicho que dice que es un buen nivel, que es bueno, que la novela española actualmente está muy viva y que considera muy interesante esta mezcla que hay de géneros. Claro que eso también lo ha tenido que citar, que hay algún experimento, ha dicho que de vez en cuando acaba siendo un poco rollo, él lo ha dicho así, pero que normalmente cree que hay salen cosas muy interesantes. Y de momento es esto lo que os podemos comentar de esta rueda de prensa, que todavía se está desarrollando porque ha empezado tarde. Claro, todo ha sido muy precipitado. La verdad es que para la forma en la que han ido sucediendo los acontecimientos, Marta, nos has podido avanzar un montón Desde de luego, cosas. que no es poco, diría yo, de momento. Bueno, mira, que no tú es si poco. has sido precipitado, que periodistas que han llegado después le han tenido que preguntar, señor Marsé, por favor, ¿podría volver a su valoración sobre el premio? Y ahora ya no es por el idioma. Sí, y entonces él muy pacientemente y de muy buen humor ha contestado, y así se está desarrollando. Pues nada, Marta, excelente trabajo. Gracias por haber hablado con nosotros en el Ojo Crítico de lo que está contando todavía en estos momentos Juan Marsé. Gracias también a Joan Melero, que te ha acompañado en la labor técnica. Y nada, para adentro, a ver qué sigue diciendo Juan. Hasta luego. Gracias, Marta.